clase para que lo tengan. Ok, bueno. El primer tema es absolutismo. Voy a mostrarles nada más la guía para que vean lo que es lo que estamos haciendo. La GTA dice así, es lo que les pasé. HS semana 1, ¿verdad? Ahí van a poder encontrar todo. Ejemplo, aquí está el enlace del chat. Aquí está para ingresar a Teams, ¿verdad? Ya cuando lo tengan, no, si no les aparece nada más, voy a cerrar esto, nada más tocan ahí y les abre directamente el link. Y aquí están las clases virtuales, ¿verdad? Que el lunes de 6 a 7 y depende de cada uno de los grupos, ¿verdad? Semana 1. Entonces, estas preguntas, antes de leer y antes de empezar la clase, que comiencen a leer esto, ¿ok? Póntelas en el cuaderno porque entonces cuando voy explicando, sí, porque ustedes a la hora de resolver eso, ¿verdad? Básicamente ya tienen la práctica hecha. Y lo que les decía, espérense a la otra semana a terminar la clase para que hagan la práctica en línea, porque si no, no van a poder terminar la práctica completa. ¿Ok? Aquí está el link para que lo hagan, de igual lo pasé a WhatsApp, para que lo hagan por Forms. Si van a usar Teams, no me lo hagan acá. Si van a usar Teams, por favor, vayan a la aplicación Teams y busquen la tarea. Porque ahí sí les puedo tirar nota. En el link no les hago. Algo que les quiero recordar. Ahora este semestre ustedes se tienen que autoevaluar. ¿Se recuerdan el semestre pasado que ustedes tenían esto? Esta página que decía, leí las instrucciones, ok, todo está bien. Eso se repite, pero va a venir esta tablita en cada guía que es diferente sobre la materia, ¿ok? Entonces, para que lo encuentren, aquí, esto es un objetivo, el 1. Ustedes me tienen que señalar si comprenden la materia en un nivel inicial, intermedio o avanzado, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy claro, si solo me hacen el marque con X, ponen inicial. Si ustedes dicen, es que les hice, el profesor le hice un desarrollo como la gente, como Dios manda, se ponen avanzado. ¿Por qué? Porque avanzado, las preguntas que yo hago para la práctica son esas preguntas de explicación. Como ven, puntualizo, explico, analizo, comento, razono, justifico los casos. Esos son los casos de las preguntas de desarrollo. Entonces, esto no es, recuerde que sí se va a poner nota, pero lo importante es que ustedes comprendan el material que están haciendo. ¿Ok? Entonces, a mí que me interesa, prefiero que me digan, me pongan inicial y me digan, profe, es que no entendí, no supe cómo hacer el asunto. Y entonces uno dice, mira, todo el mundo me puso inicial, tengo que ver cómo hago para poner otra vez, nos pongamos al día y que ustedes puedan comprender la materia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver hoy es esta parte y la otra semana vemos esta parte que es la ilustración. ¿Okay? Esta es la materia. Y como les decía, en equipos, en cotidiana del ser humano, en blog de notas, ahí está la materia sobre absolutismo. Aquí está toda la materia, son como 3 paginillas. Pueden tocar, que son estos 4 temas. Absolutismo, principio, mercantilismo y origen de los estados nacionales. ¿Okay? Esto es lo que vamos a tener para esta clase como tal. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Ok, bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, el primer tema que vamos a ver esta semana es absolutismo, ¿verdad? Como tal, el absolutismo es un movimiento, un sistema político que surge en el siglo XVI
¿verdad? Donde la figura, para que lo comprendamos así básicamente, es el rey, ¿verdad? Aquí es donde surgen los reyes como tal. Entonces, antes de esto, ¿verdad? Antes del surgimiento de los sistemas absolutistas, lo que había era un modelo donde estaba toda la gente muy separada. ¿Ok? No había una unidad territorial, ¿verdad? Entonces, una ciudad tenía unas reglas, otra ciudad tenía otras reglas. Aquí mataban por esto, allá mataban por lo otro, ¿verdad? Antes de esto. Cuando surge el absolutismo, o sea, los reyes lo que hacen es unificar en un solo país o en una sola región todo en la parte política, los impuestos y demás. Entonces, el rey, como este Luis XVI, ¿verdad? Dice, el Estado soy yo. ¿Qué significaba eso? Okay, que todas las leyes y todo lo que competía al gobierno como tal pasaba por la autoridad del rey, ¿verdad? Entonces, el rey era amo y supremo, ¿verdad? Era el sujeto que mandaba, ¿verdad? Dentro de un país y que mandaba dentro de un país y él disponía qué se hacía, qué no se hacía dentro de este país. Cobraba impuestos, imponía leyes y demás. Entonces, esta frase de Luis XVI es muy icónica porque entonces imaginemos a esta persona, digamos, todavía existen algunos reyes con poder ilimitado y este era el que le tocaba decir, bueno, hay que hacer esta calle, hay que, hay que mejorar el comercio con otros países y demás. Todo salía por absolutamente el rey. Y ojo al Cristo al que le dijera que no, ¿verdad? Jenny me está preguntando algo. Sí, Jenny, dime. Jenny, ¿estás preguntando algo, Jenny? Pero yo creo que no necesito. Ok, bueno, sí. Ok. Para entender esto, tenemos que comprender que en esta época el concepto de sangre azul, algo que ustedes han visto en muchas películas y demás, es lo más importante. ¿Ok? Acá vemos esta pirámide no solo porque que se ve bonita, significa que entre más abajo usted, no solo significa que tiene menos privilegios y está peor, sino que también significa que es más la gente. Entonces vamos a ver ejemplo acá, donde dice el rey es la máxima autoridad, está arriba. Yo soy el papá de los tomates y nadie me puede desautorizar a mí. O sea, absolutamente nadie. Después del rey, solo Dios. Así veámoslo en dos planos. ¿Okay? Entonces, para ser rey, ¿qué tengo que hacer yo? Hijo de un rey. O sea, no hay ninguna manera. Usted no puede estudiar ni hacerse rico para ser un rey. Usted tiene que haber nacido de un rey para poder ser un rey, ¿verdad? Entonces, el segundo grupo es eh, el clero o la nobleza, ¿verdad? El clero es el segundo grupo de importancia, ¿ok? Entonces, aquí vemos que hay dos grupos, el alto clero y el bajo clero, ¿ok? ¿Qué es el clero? Los sacerdotes, el papa, eh, las monjas, los seminaristas, todos están acá, ¿ok? Pero no era lo mismo ser padre de Paquera, ¿verdad? Que ser el sacerdote de Catedral Central de San José, ¿verdad? Para ser sacerdote de Catedral de San José, seguramente yo necesitaba ser de una familia noble con mucha influencia para yo poder terminar en la Catedral de San José. Usted está bien, métase al seminario, pero usted tenía que soltar mucha plata para que su hijo pudiera ir al seminario.
No era como ahora que, bueno, como, hay que estudiar y todo, pero usted tenía que tener plata. Si no, simplemente usted no podía ingresar al seminario. Y aunque usted tuviera plata para ingresar al seminario, no venía de familia importante, tampoco te iban a dar un puesto importante. Entonces eso es muy importante porque entonces vemos que las divisiones, si usted nació jodido, se muere jodido. ¿Ok? Entonces, después del clero, o sea, después de la parte religiosa, viene un segundo grupo que es la nobleza. ¿Ok? Entonces, la nobleza son aquellos de sangre azul, la gente importante, los duques, los condes, los nobles, que pertenecen a una clase muy cerrada además. Ahí es donde entonces comienzan a, ¿qué? A revolverse entre primos y hermanos para mantener la sangre pura de una familia, ¿verdad? La sangre real. Algunos reyes incluso vinieron y se inventaron la historia familiar y dijeron que eran familia de Jesús, por ejemplo, el rey David. ¿Por qué? Porque el rey pertenece a una nobleza, que está bien, pero entre más noble, o sea, entre más importante sea su familia, es mejor para usted. Usted puede ser muy inteligente, pero si nació pobre, se va a morir pobre. Usted puede ser muy imbécil, pero si usted nació dentro de la nobleza, usted va a tener todos los privilegios habidos y por haber de la nobleza como tal. Entonces aquí tenemos a la nobleza. ¿Ok? La nobleza de corte solo se ingresa por medio familiar. ¿Ok? Y después viene todos los demás, que es el tercer estamento, donde vienen los campesinos, los comerciantes, la gente que trabaja y más. En esta época, ser noble, eh, los nobles no trabajaban. Bueno, nunca han trabajado. Entonces, los nobles eh, es un insulto que trabajen. ¿Ok? Entonces, después de estos, todos estos pobres que nacen aquí, ven, los banqueros, comerciantes, médicos, propietarios, campesinos, artesanos, todos estos sirvientes, y usted si es un vagabundo y sirviente, está entre lo peorcito que hay, ¿verdad? Los mendigos que hay dentro de un espacio. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque hubo al final de la caída de la monarquía, algunos llegan a tener más plata que los nobles. Entonces lo que hacen es comprar los títulos. Entonces, ok, usted era un rico banquero y compra un título. Entonces yo soy el conde de Guarial de Paquera. Ok, pero usted ya no era igual que el conde que tiene 500 años de familia importante. Entonces, a pesar de que usted pudo comprar el título, porque al final por eso el sistema se rompe, porque la gente que está haciendo plata no necesariamente es de familia importante dentro de la, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se entiende, no había movilidad social. O sea, si usted nació pobre, se muere pobre. Y los títulos te dicen una categoría. Incluso imagínese que usar una capa, si estas capas ridículas que usan los reyes, usted no la podía usar. Si usted no era un noble con un título firmado por el rey, usted no puede usar una capa, porque eso es solamente para una persona que pertenezca a la nobleza, ¿verdad? O usar una espada. Incluso ustedes han visto películas de caballeros. O sea, no es cualquiera que es un caballero y que tiene un caballo y una armadura decente. No, era de familia importante que tenía los recursos y el entrenamiento para que ese caballero fuera importante. Y usted puede ser muy bueno, pero si no tiene la familia, usted va a ser un escudero o va a ser importante, pero no va a tener nunca un puesto a la par del rey. ¿Okay? Entonces aquí hay unas características que tiene que tener en cuenta, ¿okay? Que son 5 características. Poder central. Todas las decisiones están alrededor del rey, sus consejeros y demás. Entonces, cualquier cosa, desde qué se come, qué se cosecha, qué castillo se hace, qué calle se hace, pasa por la autoridad del rey. Muy diferente de antes. Antes, cada pueblo hacía lo que le daba la gana, no. Ahora, usted cosechó, le paga el rey. Usted hizo eso, le paga el rey. ¿Okay?
algo sumamente importante, el segundo punto es que tiene ejércitos permanentes. ¿Por qué? Hay que defender las fronteras. ¿Okay? Antes los ejércitos iban y venían, no, ahora es sumamente importante tener ejércitos permanentes, por eso habían caballeros. Aquí es donde surge la, 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 la idea completa del caballero, que era gente que vivía día y noche de del arte caballeresca. Entonces eran personas que vivían toda su vida para ser caballeros, ¿verdad? Como tal. Había una unidad territorial. ¿Qué es importante esto? Porque entonces habían fronteras. Entonces ya la gente no andaba como le daba la gana, sino que en esa unidad territorial, ¿qué comenzaron a hacer? Una misma religión, unos mismos impuestos, uno mismo idioma, para darle unidad a un territorio. Cuarto, principios dinásticos. ¿Qué significa? De una dinastía. ¿Okay? Para ser rey, tengo que ser rey. Tengo que ser hijo de un rey. Entonces, mi hijo va a heredar mis tierras, mi fortuna y mis títulos. Entonces, yo soy conde. Cuando yo muera, mi hijo va a ser conde. Yo soy rey. Cuando yo muera, mi hijo va a ser rey como tal. Y así sucesivamente hasta, eh, hasta que de alguien se les ocurra venir y matar como hicieron en Francia. Y último detalle de la característica es que no hay leyes escritas, ¿ok? El rey ponía leyes a partir de la costumbre. Estamos acostumbrados a decapitar a la gente que roba, entonces se les vuela la jupa. Punto. No se discute, no es que esa vara de que, ay, mira, es que él robó porque tenía hambre. No, robó, lo encontré y yo digo que es culpable, le vuelo la jupa. No hay leyes escritas donde digan, mira, es que el artículo, no, no existe. Simplemente es las costumbres que se tengan y que se cumplan alrededor de eso. Okay, entonces aquí vemos un mapa donde están los diferentes reinos, ejemplo en Europa en el siglo XVI, estamos hablando de 1500. El reino de Castilla, son los españoles, ¿verdad? Reino de Granada, que viene desde Arabia, Reino de Portugal, Reino de Francia, Reino de Aragón, ¿verdad? Entonces aquí cada uno de estos hay un rey, ¿verdad? Que controla ese espacio. Pero también son dinastías. Entonces, ejemplo, el reino de Francia era familia con el reino de Portugal. ¿Por qué? Porque casé a mi hija, mi rey es rey, mi hijo es rey, pero mi hija es princesa. Entonces, a mí me sirve casar a mi hija con el hijo del rey de España para que entonces estar uniditos y así nos defendemos entre nosotros. Entonces, eso de casar gente entre reinos también es sumamente importante, ¿verdad? Pero usted, si era un reino pequeñito, no iba a pretender casarse con un reino grande. Y entonces así iban también para mantener la paz en algunos casos. Ejemplo, entonces habían reinos que se querían separar o lugares que se querían separar. Entonces, bueno, está bien, yo caso un primo mío con su hija, pero usted quédese quieto. Entonces ya la gente se queda aquí. Y estos son los tres principios que tiene el sistema monárquico. ¿Okay? Esto si no se cumple, básicamente nos manda a matar. ¿Okay? Entonces hay una separación entre la sociedad y el rey, ¿verdad? El rey está aquí y todos ustedes demás que se jodan. O sea, ni siquiera somos de la misma raza, entendámoslo así. El rey era una figura que le hablaba directamente a Dios. Así de simple. Entonces no era cualquier mortal. Entonces hay una separación muy clara entre el rey y todos los grupos, eh, la población comunista. De hecho, todavía en España, si usted habla mal del rey, lo puede meter al bote. Así de simple. Usted le puede meter la madre aquí al presidente, pero en España no le puedes decir nada contra el rey. El derecho divino de la autoridad del monarca, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Porque entonces no es que el rey quiera ser rey, no. Había que comerse la hablada de que era rey porque Dios así lo quiso. O sea, no es mi autoridad. Dios me puso aquí en la tierra para mandarlos a ustedes. Entonces,
estaban aconsejados directamente, había un teléfono directo con Dios para decir, ah, mira, esto es lo que quiere Dios. ¿Ok? Y aquí negación del derecho a rebelión, ¿verdad? El rey puede mandar a matar a quien le dé la gana, que nadie le puede decir nada. A usted que es mal portado, mueras. ¿Ok? Nadie puede ni siquiera poner en duda la autoridad del rey. Y si usted no se acomoda, lo puedo mandar a reprimir con todos los medios posibles para que usted haga caso. Así es sencillo. Entonces ahí es donde se dieron matanzas en muchos lugares porque la gente decía, este man es un tirano, es un déspota, mataban gente, mataban niños y todo, y simplemente él tenía la autoridad por ser el rey. ¿Ok? Entonces, dentro de este sistema, ¿verdad? Que es la monarquía, existe el mercantilismo, ¿verdad? Que básicamente era un país es rico por cuanto más oro y plata yo tenga. O sea, yo soy rico no por el algodón que tenga, no por los caballos que tenga, no. Yo puedo tener mucho oro, muchos caballos que no tengo oro, mi país es pobre. ¿Ok? Entonces, entre más oro y plata yo tengo, ¿verdad? Pero además es otra cosa importante. Aquí dice el mercantilismo cuidaba a su país. Ejemplo, entonces, yo voy a hacer zapatos, entonces no voy a permitir que nadie me traiga zapatos de afuera. Eso es lo que llaman el proteccionismo. Que yo voy a hacer barcos, no voy a comprar barcos de afuera. Yo voy a hacer madera, no voy a traer madera. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la intención? Venderle a otros países, pero yo no comprar nada. Eso es el mercantilismo. Los países muy bien como Inglaterra lo hicieron. ¿Por qué? Inglaterra vino, se clausuró y comenzó a hacer cosas para vender a todos los países. Para vender, para vender, para vender. En cambio, España tenía mucha plata, porque venía y le sacaba a América oro y plata. Y más. Entonces, España comenzó a comprar y comprar y comprar. Por eso, 300 años después, Inglaterra es más poderoso que España, porque Inglaterra creó un sistema industrial. España no. España se acostumbró a comprar y nunca hizo nada para producir su propio. Bien, entonces aquí a mi nivel de resumen, ¿verdad? Entonces, el rey recibe el poder de Dios, ¿verdad? Es un derecho divino, ¿verdad? ¿Verdad? Y el poder es hereditario. Soy rey solo si soy hijo de un rey. ¿Ok? Entonces, el rey no le dé cuentas a nadie. Usted no le puede venir a decir nada. Eso le cuenta solo a Dios, ¿verdad? El pueblo no tiene libertades ni derechos, solo lo que diga el rey. Y hay una relación muy cercana entre los reyes y las iglesias, ¿verdad? Entonces, si usted no le hace caso al rey, entonces la iglesia dice que eso es pecado y entonces usted se jodió. Entonces, jodas, ¿verdad? Y entonces, el rey es juez, es presidente, es legislador. ¿Qué significa? El rey dice la ley, hace la ley. ¿Ok? Se mueren los que roban. Es juez. Ok, usted robó, se va a morir. Y la ejecuta. Ok, venga, traiga la guillotina y huelen en la jupa. Todos los poderes unidos en una sola persona. Si al rey se le antojaba decir que a todas las casadas tenían que ir a donde él antes del matrimonio, tenían que ir, punto. Y él mismo tener sexo con ellas porque era el rey y podía hacer. Si no hacía caso, se podía morir. ¿Ok? Y entonces había un aparato estatal centralizado que entonces el rey manejaba para toda la parte de finanzas, calles y demás. Entonces tenía alguien que le ayudaba con las finanzas. Mira, a este pueblo le falta cobrar, bueno, cobremos. Mira, nos hizo plata para esta calle, bueno, metámosla acá. ¿Verdad? Todo esto es la parte integral de la monarquía de la época. ¿Ok? Y esto, ya para finalizar, entonces la monarquía es la base de los estados nacionales. ¿Qué significa eso? Antes de las monarquías, la gente andaba al garete. Cada pueblo tenía su propio idioma, no habían calles, no había, cada gente cobraba lo que le daba la gana. En Europa, el rey comenzó a ser la identidad de un pueblo. Entonces la gente comenzó a defender este pueblo. Entonces,
Los estados nacionales actualmente, Francia, España, Inglaterra, comenzaron a identificarse con un territorio, con un idioma, con una religión y con un rey. Entonces, eso después se convierten en los países modernos que todavía mantienen esas características. Por eso se dice que los reyes y las monarquías funcionan como la base donde después surgen los países. Se puede ir el rey, pero queda el país como tal. ¿Por qué? Porque ya crearon identidad y una unión como país, ¿verdad? Ya la gente tiene la misma religión, ya tiene la misma el idioma, ya tiene un sistema de leyes que toda la gente que vive ahí va a respetar, tiene unos principios, unos valores, ¿verdad? Que los une. Entonces, al surgir los estados modernos, algunos eliminan el rey, otros los reyes funcionan como un comodín. Entonces, los países surgen lo que conocemos hoy como estados y modernos. Entonces, mucho gusto, chicos. Voy a terminar de grabar y cualquier cosa me preguntan.